tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acercarse a compartir esta charla que, como bien dijo, consiste en abordar cuándo apostar a la fertilización del maíz en el NEA. Y bueno, para darles una introducción, quería comentarles que esta charla está enmarcada dentro del espacio de redes temáticas, que es un espacio del programa Sistema Chakras de APRESID. Para quienes no nos conocen, el programa constituye una plataforma para la generación como para la transferencia del conocimiento. Por lo tanto, esta instancia es muy importante y muy contentos de la asistencia que hoy vemos. El programa nace a partir de demandas, de vacíos de información que plantean los productores y tiene como objetivo responder a ello. Trabaja bajo dos lemas: el aprender produciendo en escenarios reales de producción y a su vez el protagonismo horizontal, donde se sinergiza el conocimiento del productor, las instituciones y las empresas, lo cual nos permite alcanzar resultados con rigor científico. Como para comentarles ya cómo está constituido, quiénes son los actores de estas redes temáticas, precisamente hoy van a estar escuchando información respecto a la red de nutrición de cultivos del norte argentino. Esta red está constituida por los productores y asesores quienes acercan la demanda de información y a su vez son protagonistas porque llevan adelante la experimentación a campo. Por otro lado, la participación de las empresas que aportan los recursos y la tecnología necesaria para que todo esto sea posible. Los expertos académicos, hoy nos acompaña Nicolás Staringer, que solamente, coordinan, guían, pero además son los encargados de analizar la información que hoy nos van a estar presentando, así que una parte muy importante, y todo esto articulado a través de la coordinación general del programa APRESID. Así que bueno, sin más, les doy paso a la presentación de Nico Staringer, técnico coordinador de la red. Es ingeniero agrónomo, recibido en 2009 en la Facultad de Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste. Realizó su maestría y doctorado en Suelo y Nutrición en Planta en la Universidad Federal de Viçosa, Brasil. Estos ambos bajo una beca del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Su trabajo de tesis doctoral recibió el premio Scholar Award del IMNI. Finalmente, en 2018 regresó a la Argentina y desde entonces es profesor de la Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos de la UNE. Desde el 2020 es coordinador técnico de la Red de Nutrición de Cultivos del Norte de Argentina de APRESID. Así que bueno, no robo más tiempo y le doy paso a él. Miércoles. ¿Se escucha ahí? Hola, hola. Gracias. Bueno, gracias Sujay por la presentación. Gracias a todos ustedes por estar acá hoy ya sobre el final del día con la energía que queda. Espero poder comentarles un poco lo que estamos haciendo y actualizarlos en relación a cómo venimos generando información con la Red de Nutrición del Norte de APRESID, de la cual es un honor, un gusto ser coordinador técnico. Y un gusto también trabajar con Sujay, un gusto trabajar con Andrés Madías dentro de la red para poder ir generando esta información. Bueno, el título del taller que vamos a presentar hoy es ¿Cuándo apostar a la fertilización de maíz en el NEA? ¿Sí? Un título que en realidad fuimos un poco osados en cuanto a colocarlo, más que nada para atraerlos lo más posible, porque en realidad estamos muy en lo que es el comienzo de la generación de información, como para poder decirles con muchas certezas cuándo debemos apostar a la fertilización de maíz en el NEA. Sin embargo, la idea de este taller es que sea un espacio abierto dentro de lo que es las actividades que tenemos en la red, como para poder, entre todos,
llegar a conclusiones y mostrar los avances en materia de las diferentes actividades que tenemos dentro de la red. Este taller lo armamos junto con Suyay, que recién me antecedió, lo armamos también junto con Andrés Madías, quien fue el coordinador que la precedió a Suyay de parte de APRESID, y nos ha dado una mano importante también y que se ha juntado al equipo Javier Fernández, que es un colega, amigo de la Facultad de Corrientes y que actualmente está haciendo su postdoctorado en la Universidad de Queensland en Australia y tiene una especialidad muy importante en lo que hace a trabajar datos en grandes bases de datos. Así que un gusto desde el otro lado del mundo que nos esté acompañando también Javier. Bueno, la hoja de ruta de este taller va a ser básicamente la siguiente. Primero vamos a colocar los objetivos de la red. Posteriormente, abordar un poco este tema de cuándo apostar a la fertilización de maíz en el NEA, algunas claves que son bastante puntuales. A su vez, y ya dentro de este tema de cuándo apostar a la fertilización de maíz en el NEA, vamos a verlo desde el punto de vista económico, es decir, viendo si conviene fertilizar y si es que los números realmente dan para fertilizar o no. También vamos a plantearnos como pregunta, como inquietud, ¿cómo puedo saber como productor cuándo tendría mayor probabilidad de tener respuesta a la fertilización? Que en definitiva me va a hacer ir hacia la decisión de fertilizar. Y como adelanto, es fundamental enfocarnos en lo que es el diagnóstico. A su vez, y dentro del diagnóstico y dentro de lo que es esta presentación, van a ver que vamos a hacer foco principalmente en lo que llamamos la bala de plata, que es el nitrógeno, básicamente por la importancia de este nutriente en lo que hace a la construcción del rendimiento. Dentro de lo que es nitrógeno también vamos a ver formas de definir la dosis de nitrógeno que se utilizan actualmente a nivel nacional y sobre las cuales estamos trabajando para adaptarlas, para calibrarlas a nivel local. A su vez, vamos a presentar, antes de llegar a los datos, cuál es nuestra realidad actual en el NEA, planteando distintos aspectos en cuanto a esto, para finalmente mostrarles los avances en lo que son el procesamiento de los resultados que tenemos hasta el momento de los ensayos de nitrógeno en maíz, partiendo desde su ubicación, la descripción de los mismos, avanzando hacia los primeros avances de resultados y culminaremos la tarde de hoy con las consideraciones finales y agradecimientos. Sin más, entonces, vamos a los objetivos de la red. Como primer objetivo de la red nos planteamos evaluar respuestas a la fertilización en diferentes cultivos en la región. Vamos a ver que hasta el momento hemos comenzado por el maíz. A su vez, comprender los factores que afectan dichas respuestas. Tratar de comprender estos factores lo estamos tratando de hacer mediante el recopilado de información de los distintos lugares donde se conducen los ensayos. Y a su vez, calibrar, que básicamente, y por eso lo pongo entre paréntesis como para ser directo, es ajustar los métodos de diagnóstico de fertilización en cultivos de la región. Bueno, para comenzar entonces, ¿por dónde comenzamos y cuándo comenzamos? Esta red comenzó hace 2 años, comenzó básicamente con una encuesta que hicimos a productores en plena época de pandemia, es decir, a través de las redes. De dicha encuesta surgió que el principal cultivo sobre el cual los productores plantearon que querían trabajar lo que era el ajuste de la fertilización, como ustedes pueden ver, por lejos fue el maíz con un 34%. A raíz de esto, comenzamos en la campaña pasada, es decir, en la campaña 2021, con 11 ensayos, es decir, 11 sitios distribuidos por distintos puntos de lo que es la región NEA, para comenzar a hacer esta parte de trabajo de levantamiento de información que nos permita ajustar los modelos de diagnóstico. Haciendo foco entonces ahora en lo que es la pregunta que nos trajo hoy como título desencadenador de este taller. ¿Cuándo apostar a la fertilización de maíz en el NEA? Básicamente, una primera premisa podría ser: apostemos a la fertilización de maíz en el NEA cuando haya probabilidad de respuesta a la fertilización con uno o más nutrientes. Podríamos partir cuando haya probabilidad de respuesta, por ejemplo, a nitrógeno, pero en realidad nosotros en el NEA estamos en una región
que tiene una gran variabilidad de suelos, como lo podrán haber visto hoy anteriormente aquellos que hayan participado de la charla de Rodolfo Gil, en la cual mostraba cómo es una región de las más diversas en cuanto a tipos de suelo dentro de lo que es nuestro país, ¿sí? Entonces, por más que el nitrógeno va a ser el tema sobre el cual vamos a hablar principalmente hoy, tenemos muchos nutrientes en realidad a lo largo y a lo ancho de la región como para pensar. A su vez, vamos a estimular, apostar a la fertilización cuando, lógicamente, lo que sea la respuesta esperada se pague el costo de los fertilizantes, para lo cual vamos a ver dentro de poco relaciones de insumos-producto como las que vimos, por ejemplo, en la charla anterior a esta, aquellos que estuvieron en el Salón de Singenta, junto con Fernando García, Juan Orsellet, María Fernanda González San Juan y Gabriel Espósito. Y también no es menos importante, sino que por el contrario muy relevante, pensar en apostar a la fertilización en maíz en el NEA cuando querramos tanto recuperar lotes que estemos, en los cuales tengamos una fertilidad baja, de los cuales tenemos ejemplos en la región, porque así como tenemos lotes nuevos, tenemos lotes con muchos años de agricultura también en nuestra región, o bien cuando querramos construir o mantener fertilidad en esos lotes, ¿sí? Ejemplos que también se están haciendo con otros nutrientes en algunas empresas en la región. Entonces, y poniendo el foco ahora en lo que hace a esto que les comentaba recién de la relación insumo-producto. Si nosotros nos preguntamos, ¿será que conviene fertilizar? ¿Será que los números en realidad dan para hacer una fertilización? Lo primero que nos tenemos que plantear es ver esta relación insumo-producto, con base en precios de ahora de final de julio, que le agradezco acá a Lisandro Berbeck de Bunge que me haya pasado la semana pasada. Tenemos, por ejemplo, precios de la urea a $870 la tonelada, precio del fosfato monoamónico a $1.270 la tonelada y del sulfato de calcio a $240 la tonelada. Teniendo en cuenta un precio de referencia del maíz de $220, vamos a tener entonces un precio en kilos de grano de 8,6 kilos de grano de maíz por cada kilo de N, de esta fuente que en definitiva es la más utilizada a nivel nacional, de 25 kilos aproximadamente de grano por kilo de fósforo, de esta fuente también, de fosfato monoamónico, y de aproximadamente 6 kilos de maíz por cada kilo de azufre vía sulfato de calcio. Teniendo en cuenta estos precios, lo siguiente que nos debemos preguntar, como vimos en la charla que también les comentaba anteriormente, es cuál es la expectativa de mejora en nuestro rendimiento por aplicar estos nutrientes. Es decir, cuál sería la eficiencia de aplicar estos nutrientes en ambientes con deficiencias. En este sentido, es importante mostrar estas informaciones que las tomé y las adapté de presentaciones de Fernando García y de Nahuel Reusi-Calvo, entre las cuales podemos ver que, por ejemplo, la eficiencia de nitrógeno en lo que hace al maíz es tenemos una eficiencia en ambientes deficientes de hasta 25 kilos de incremento de grano por kilo de nitrógeno. En cuanto que al fósforo sería de hasta 65 kilos de maíz por kilo de fósforo aplicado, y en cuanto a la eficiencia de azufre de hasta 95 kilos de grano por kilo de azufre aplicado. Como ustedes pueden ver, acá estamos hablando de eficiencias en ambientes con deficiencias, ¿sí? Con lo cual es fundamental detectar vía diagnóstico, vía análisis de suelo, correctamente interpretado, en qué ambientes tenemos deficiencias de estos nutrientes, como para enfocar primeramente la aplicación de estos nutrientes en dichos ambientes, justamente buscando explorar esta eficiencia. Bueno, entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cómo puedo saber cuándo tengo mayor probabilidad de respuesta a la fertilización? Y básicamente esta pregunta la vengo respondiendo a lo largo de lo que ha sido el comienzo de esta charla, y es haciendo un correcto diagnóstico. Es decir, tenemos que tener como pata fundamental de saber
cuándo invertir en fertilización, hacer un correcto diagnóstico, ¿sí? Vamos a enfocarnos primeramente y como tema fundamental en el diagnóstico del nitrógeno, que es sobre el nutriente que más estamos trabajando justamente en maíz. ¿Y por qué es así? Comenzamos con nitrógeno básicamente porque, como les comentaba al principio del taller, el nitrógeno lo podemos considerar nuestra bala de plata, ¿sí? El nitrógeno es en definitiva el que más nos va a definir la construcción del rendimiento, en primer lugar, ¿sí? Entonces, con base en esto, vamos a ver en otros lugares del país, principalmente región pampeana, que es donde hay más información en cuanto a fertilidad, en cuanto a nutrición, en cuanto a diagnóstico, cómo se trabaja en la interpretación de análisis de suelo para diagnosticar y posteriormente recomendar la fertilización. Fundamentalmente, o el método más tradicional y más utilizado a nivel nacional, es el método en el cual se tiene en cuenta el nitrógeno disponible, es decir, el nitrógeno aportado por el suelo más el aportado por el fertilizante, y que se busca distintos umbrales críticos que ustedes pueden ver en esas curvas, umbrales críticos desde 133 kilos para un rendimiento de 6.000 kilos hasta aproximadamente 304 kilos de N para un rendimiento de 14.000 kilos de maíz, ¿sí? Estos umbrales críticos nos muestran que los umbrales críticos en maíz están definidos o están traccionados por los rendimientos buscados, los rendimientos esperados. Ahora, cuando vemos este trabajo que fue realizado como parte de su trabajo de maestría por Adrián Correndo, vemos que Adrián hizo un recopilado de aproximadamente 800 datos de ensayos de análisis de nitrógeno en maíz a nivel nacional. Ustedes pueden ver que uno habla a nivel nacional, pero lo que hace a los puntos que podemos ver en el diagrama que está a su izquierda es que básicamente no hay puntos en nuestra región, ¿sí? A no ser un punto que vemos ahí en Santiago del Estero, el resto de este metaanálisis, que ha sido un excelente trabajo, no contempla puntos en nuestra región. Razón por la cual vemos una ventana en la cual hay que trabajar, una laguna de falta de conocimiento en la cual hay que trabajar, que es básicamente generar los modelos de diagnóstico de nitrógeno para nuestra región, en este caso en particular para maíz, ¿sí? Siguiendo esta línea que básicamente es el modelo sobre el cual tradicionalmente se ha diagnosticado nitrógeno a nivel nacional. A su vez, y más recientemente, se ha visto que contemplar la mineralización, además de lo que es lo que llamamos la foto inicial, es decir, contemplar la mineralización, que sería todo el nitrógeno producido a lo largo del ciclo del cultivo, además del nitrógeno que tiene el cultivo inicialmente, que medimos hasta 60 centímetros, es más que interesante porque nos permite tener mejores ajustes, si bien no lo muestro en este momento, pero ha sido demostrado por este grupo de investigadores que tenemos mejores ajustes cuando, además de esta foto inicial, que es básicamente el nitrógeno a la siembra, contemplamos también lo que sería la película, es decir, la totalidad del nitrógeno que se disponibiliza por mineralización a lo largo del ciclo del cultivo. Entonces, siguiendo esta línea, además de tener en cuenta el efecto del cultivo antecesor, podemos tener una estimación más adecuada de lo que es la oferta de nitrógeno para así llegar a ajustes, en principio, por lo que se ha visto en otras regiones del país, que son mejores, que son modelos que tienen como un mejor ajuste para utilizar a la hora de recomendar la fertilización, ¿sí? ¿Y cómo se conjuga esto? Básicamente esta oferta de nitrógeno provista por el nitrógeno inicial o nitrógeno a la siembra más el nitrógeno provisto por la mineralización, podemos ver que en vez de tener un único valor, como ustedes pueden ver acá, por ejemplo, para 8.000 kilos de umbral crítico de 175, 180 kilos de N por hectárea,
estamos en distintos valores, como ustedes pueden ver en la curva verde, ¿sí? Para 8 toneladas, distintos valores de umbral crítico en función de la capacidad de mineralización que tiene el sitio. ¿Cómo estimamos esta capacidad de mineralización? Básicamente utilizando un estimador de la mineralización que se llama NAN, ¿sí? Que nos sirve para, en función del valor de este estimador de la mineralización, expresado en partes por millón, tener una noción de cuántos kilos de N puede aportar ese lote a el cultivo del maíz. Por ejemplo, ustedes pueden ver que en el caso citado en esta figura, si el NAN fuera de 40 partes por millón, tendríamos un umbral crítico de aproximadamente 140, 145 kilos de N, en cuanto que si el NAN fuera de 60 partes por millón, para este mismo rendimiento objetivo de 8 toneladas por hectárea, tendríamos, por ejemplo, un valor de aproximadamente 70, 80 kilos de N, ¿sí? Es decir, al aportar más nitrógeno a la mineralización, vamos a tener un umbral crítico menor, cosa que no era contemplada en el modelo anterior, que contemplaba básicamente un único estándar de mineralización, ¿sí? ¿Cómo se contempla esto? Básicamente ajustando diferentes valores de coeficientes de NAN, como ustedes pueden ver en la tabla de la izquierda, ajustando diferentes valores de coeficiente de NAN para distintos cultivos invernales y estivales, o de primera y cultivos más tardíos, como un maíz tardío, y para las distintas regiones del país. Básicamente ustedes pueden ver que un cultivo invernal, como es el trigo, tiene valores de NAN menores, justamente ¿por qué? Porque se mineraliza menos nitrógeno en la época más fría del año, versus un cultivo estival tiene valores de NAN mayores. Y a su vez, en la medida que vamos, por ejemplo, en la región centro de la región pampeana o centro-norte de la región pampeana, un maíz temprano tiene un valor de NAN de 3,6, un maíz que, digamos así, transcurre la mayor parte de su ciclo en primavera, entrando al verano, versus un maíz de siembra tardía, un valor mayor por estar justamente en un momento del año de mayores temperaturas. Bueno, nosotros a su vez, además de la red de nutrición, estamos trabajando en un proyecto de investigación en la UNE para generar, entre otras cosas, el valor del coeficiente de NAN para nuestra región, ¿sí? Entonces, esta red también es un espacio en el cual trabajamos articuladamente, no solamente con productores, sino también con la universidad y con distintas empresas. Bueno, ahora y antes de llegar a la parte de los resultados de esta campaña y de la campaña anterior, para aquellos que no sean de la región y para aquellos que sean de la región también, quisiera contextualizarlos un poco de cuál es nuestra realidad actual en el NEA, ¿sí? Partiendo de un plano un poco superior, que es nuestra realidad a nivel nacional, primero de consumo de fertilizantes. Claramente, ustedes pueden ver en esta figura que el consumo de fertilizantes desde inicios de la década del 90 hasta años recientes, y como mostró inclusive recién María Fernanda, hasta el año 2021, no ha parado de crecer como una tendencia general a nivel nacional, ¿sí? Y esto se refleja de la misma manera a nivel regional, solo que en nuestra región el aumento del consumo de fertilizantes, por lo que me han comunicado distintos colegas de las empresas de fertilizantes en nuestra región, ha aumentado mucho más intensivamente en los últimos años, ya que antes no se fertilizaba prácticamente, ¿sí? Por ejemplo, un dato que nos revela este tipo de tendencia son estos informes del RETA, de la Bolsa de Cereales, estos relevamientos de tecnologías aplicadas en el agro, nos muestran, por ejemplo, que en nuestra región, en la campaña 16-17 estábamos con valores de aplicación de urea de aproximadamente 69 hasta 120 kilos por hectárea, y para los mismos lugares, en la campaña siguiente, vemos incrementos de los valores de urea aplicada, ¿sí? Como principal fertilizante aplicado nitrogenado. Esto es, digamos, sí, explica en parte, o es un ejemplo que nos explica justamente este aumento del consumo más reciente de fertilizantes en la región, pero también lo debemos contextualizar en cómo se definen estas dosis,
¿será que para definir estas dosis se está realmente haciendo diagnóstico o se está haciendo poco diagnóstico y la mayor parte de estas dosis están siendo definidas simplemente con base en experiencia, simplemente con base en lo que el productor ve de lo que hacen otros productores? Bueno, una forma de ver si estamos trabajando con diagnóstico o no es ver también estos relevamientos de la bolsa de cereales en cuanto a cuánto se adopta la tecnología de análisis de suelo a nivel local. Ustedes pueden ver que a nivel local, en la última campaña, estamos por debajo de ese 22-23% promedio de adopción de productores que adoptan análisis de suelo a nivel nacional, ¿sí? Es decir, actualmente estamos ahí en torno de 9 a 15%, ¿sí? Según la última campaña. Sin embargo, me parece interesante mostrarles esta información bien local que la pudimos relevar a partir de datos informados por el ingeniero Diego Dergan, que es el responsable del laboratorio Agrofértil de Las Breñas, un laboratorio de referencia en la región, en la cual ustedes pueden ver que desde el momento que Diego abrió su laboratorio hasta la fecha, la tendencia general ha sido hacia un aumento de número de muestras, salvo esa caída que ustedes ven ahí, pero sobre todo en los últimos 4 o 5 años existe un aumento de muestras que ha llegado hasta el año pasado a 2.500 muestras. Otro laboratorio de referencia que me compartió los datos acá Nicolás González Midón de AGD Servicios Tecnológicos, nos muestra que en AGLab han llegado en las últimas 4 campañas a tener un aumento significativo de las muestras que han ingresado, al punto tal que actualmente aproximadamente entre 5.000 y 6.000 muestras han entrado en las últimas campañas, ¿sí? Es decir, medimos poco, pero evidentemente se está generando conciencia en el sentido de medir más, de diagnosticar más, para hacer recomendaciones más basadas en diagnóstico. Ahora, para poder diagnosticar acorde a cómo debería diagnosticarse, nosotros tenemos que ajustar modelos regionales, porque tenemos un tipo de clima subtropical, en partes más semiárido, en partes más subhúmedo, pero que es diferente del clima más templado que tenemos en la región pampeana argentina. Y por último, para contextualizar la región, quería plantear también este trabajo de Villarino y colaboradores que muestra una disminución de la materia orgánica en distintos establecimientos de la región, mostrando, por ejemplo, en este trabajo, así como se lo ha visto también en otros, que en los primeros 10 años se redujo, en el relevamiento que ellos hicieron, se redujo el 30% de la materia orgánica en los primeros 10 años de agricultura. Y esto es el 30% de la materia orgánica, como ustedes pueden ver, en una camada de 0 a 30. Y si uno piensa inclusive un paso más allá, que es la materia orgánica particulada, cuánto disminuyó en este mismo escenario, fue del 60% en los primeros 10 años. Es decir, la materia orgánica más lábil, aquella que más nitrógeno nos entrega, ha disminuido inclusive el doble que lo que disminuyó la materia orgánica total en este trabajo. De la misma manera, en los últimos años venimos viendo un incremento de los rendimientos de maíz en la región. Es decir, por un lado, venimos teniendo, en la medida que transcurren los años, una oferta de nitrógeno que va siendo menor por valores de materia orgánica que van siendo menor en la medida que tenemos más años de agricultura, y a su vez podríamos decir que del otro lado tenemos una demanda cada vez mayor porque tenemos materiales cada vez con mayor potencial para la región, al punto tal que ustedes pueden ver en este ejemplo que me pasaron colegas de la empresa AGD, Campo Los Gatos, sembrando aproximadamente 2.000 hectáreas por año, son estos promedios. Tenemos que de la campaña 2009-2010 a la campaña 2016-2017, que no se fertilizaba en absoluto en esos maíces, tenemos un rendimiento promedio de 6.800 kilos. ¿Sí? Esta es una empresa referente en la región, por eso les solicité a ellos si me podían compartir este tipo de información. A su vez, desde la campaña 2017 a la última campaña, ha venido aumentando la superficie
fertilizada de maíz en este campo en particular, y podemos ver que en ese periodo de años o de campañas han tenido un promedio de 8.300 milímetros. Y hago la salvedad de colocar que el promedio de 6.800 kilos por hectárea superior es exceptuando esa campaña que ustedes ven en rojo ahí, que sería un outlier, ¿sí? Es decir, tenemos más demanda y tenemos a lo largo de los años de agricultura cada vez menos oferta, lo cual va haciendo con que la probabilidad de respuesta, la probabilidad de apostar a la fertilización de maíz en el NEA, en este caso en particular, comenzando por el nitrógeno, sea cada vez mayor, ¿sí? Tal es así que si traemos para lo que fue, para la actualidad, este trabajo que fue publicado hace 7 años atrás, en el cual se veían distintos rendimientos potenciales de maíz en secano a nivel nacional, y teníamos para lo que era nuestra región un rendimiento potencial de 10,3 toneladas por hectárea, que en ese momento parecía realmente muy difícil de alcanzar, cuando teníamos, como ustedes pueden ver, esa parte completada de la elipse en verde, aproximadamente un rendimiento promedio de 4.000 kilos, es decir, una brecha entre lo que era el rendimiento actual en esa época versus el rendimiento potencial que habían estimado, una brecha de aproximadamente un 60%. Bueno, como ustedes pudieron ver en la figura anterior, evidentemente buena parte de esta brecha se puede mejorar o se puede reducir haciendo un buen uso de la nutrición, es decir, nutriendo adecuadamente nuestros cultivos de maíz. Bueno, entonces frente a este contexto existe la necesidad, sin lugar a dudas, de calibrar. Y vuelvo a repetir, calibrar básicamente, como para ponerlo en términos sencillos, es ajustar modelos locales para diagnosticar cuándo en definitiva debemos apostar a la fertilización de maíz en el NEA. Y es en ese camino que estamos andando, ¿sí? Este camino lo estamos recorriendo desde la Red de Nutrición de Cultivos del Norte argentino de APRESID y también desde un proyecto de investigación que también también forman parte Fernando García, Nahuel Reusi-Calvo, Javier Fernández, que les comentaba anteriormente. Es decir, podemos ver que esta red es también una red en la cual, además de generar información junto a los productores, estamos trabajando en conjunto con otras instituciones y con otras empresas, como lo comenté anteriormente. Bueno, ya llegando entonces a lo que son los resultados preliminares de lo que son los ensayos de N en maíz que hemos realizado hasta la fecha, voy a contextualizar primero los sitios en los cuales venimos realizando estos ensayos. Ustedes pueden ver que tenemos sitios en lo que es la provincia de Santa Fe, la provincia de Santiago del Estero, la provincia del Chaco y en esta campaña también en la provincia de Salta, ¿sí? Es decir, los puntos en rojo son aquellos que corresponden a los de la campaña 2021, los puntos en azul a la presente campaña, y a su vez ustedes pueden ver ahí abajo ENR, que son los primeros 3 ensayos de larga duración o ensayos de estrategia de nutrición de la rotación que hemos montado a partir de esta campaña y que nos van a permitir ver más allá del nitrógeno en las rotaciones. Es decir, nos van a permitir ver cómo funciona la nutrición balanceada participando otros nutrientes además del nitrógeno en lo que son nuestros ensayos, en lo que son nuestra realidad local, ¿sí? Entonces, les comentaba, tuvimos la campaña pasada 11 sitios, en la presente campaña hemos llegado al número de 26 sitios distribuidos en toda esta región. De estos 26 sitios, hasta el lunes pasado, se habían cosechado 14 sitios y los ensayistas que participaron en esos 14 ensayos aceleraron al máximo, como por ejemplo Nicolás Jansen, que está acá, por pedido nuestro, para tratar de permitirnos traer la mayor cantidad de información posible a este análisis que les estamos por mostrar de estas primeras 2 campañas. Las variables, entre otras, que levantamos en estos ensayos son variables como variables ambientales, tales como precipitaciones, tales como variables edáficas, variables de manejo, desde los materiales que se implantan o se siembran en cada sitio, fechas de siembra, entre otras,
y variables básicamente enfocadas a lo que es el rendimiento, ¿sí? En cuanto al tratamiento y diseño experimental, la gran mayoría de los ensayos se hacen con curvas crecientes de N, las cuales tienen como dosis 0, 40, 80 y 160 kilos de nitrógeno. Los ensayos se han montado todos en diseños en bloques completamente al azar, con 2 a 3 repeticiones, la gran mayoría con 3 repeticiones. Como ustedes pueden ver hacia la izquierda de la pantalla, acá tenemos un lote que es en General Capdevila, Chaco, en el cual tenemos 2 ambientes. Este lote en HIH que lo hizo el ingeniero Willy Schultz, estos ensayos. Ustedes pueden ver que la parte en gris que está hacia abajo en la pantalla es una parte del lote que originalmente era monte, y la parte en rojo es otro ambiente completamente distinto que originalmente era Abra, ¿sí? En este caso en particular, inclusive es un lote que tiene presencia de napa y un lote que rindió un promedio de 4.000 kilos por hectárea de trigo en la campaña pasada. En la foto superior es una foto aérea de una recorrida que hicimos en abril de este año, y ustedes pueden ver ahí cómo están marcados los tratamientos. Son ensayos en su gran mayoría en macroparcelas, algunos también en microparcelas, y tenemos también un quinto tratamiento adicional que algunos ensayistas también lo hacen, que es agregando, además de nitrógeno, a lo que podríamos llamarle tanque lleno de nitrógeno, es decir, dosis máxima de nitrógeno, probamos un agregado de azufre y zinc para ver si tenemos respuesta o no a este agregado en situaciones en las cuales estamos seguros que el nitrógeno no fue limitante. En cuanto a los sitios, las características de los sitios cosechados hasta el momento de la presente campaña, tenemos sitios, en este caso les estoy mostrando sitios, todos ellos entre las provincias de Chaco y Santiago del Estero, con fecha de siembra que fueron desde el 23 de diciembre del año pasado hasta el 24 de enero del presente año, con densidades de siembra que oscilaron entre 50 y 75 plantas por hectárea. Años de agricultura, tenemos también una diversidad de años de agricultura, desde 2 años de agricultura hasta 50 años de agricultura. Antecesor estival en la gran mayoría de los casos fue soja de primera el año pasado, y en algunos casos fue maíz. Y como antecesor invernal, de los sitios que analizamos para lo que les estamos mostrando ahora, básicamente la mitad tuvieron como antecesor invernal barbecho y la otra mitad trigo. Materia orgánica, tenemos valores en estos sitios desde 2% hasta 4%, y nitratos a la siembra, valores desde 30 kilos en el lote ese que les mostraba recién, que había tenido 4.000 kilos de trigo en el antecesor invernal, hasta 300 kilos prácticamente en el lote más joven de los que han participado en este análisis. Las fuentes de N básicamente han sido nitrodoble, urea y Solmix. En cuanto a fósforo, tenemos una variabilidad también interesante, desde 19 partes por millón de fósforo Bray hasta 51 partes por millón, y en precipitaciones, en este caso, tuvimos precipitaciones oscilando entre 260 y 660 milímetros. Bueno, cuando vemos los rendimientos, tuvimos rendimientos explorados en estos 14 ensayos que van desde los 3.900 kilos por hectárea hasta 11.700 kilos por hectárea, con un rendimiento promedio de 8.600 kilos. Podemos ver un rendimiento promedio más que interesante, inclusive superior al rendimiento promedio de los 11 sitios del año pasado, que fue de 8.200 kilos. Y en este caso, en estos 14 ensayos, están concentrados en rendimientos un poco más altos que los del año pasado, que partieron de 2.900 kilos y fueron hasta aproximadamente 14.000 kilos como extremo. Partiendo de que tuvimos diferencias significativas entre los sitios, vamos a ver, estadísticamente significativas, perdón, entre los sitios, vamos a ver cuántos sitios tuvieron respuestas que realmente fueran estadísticamente significativas. Bueno, de los 14 sitios que vamos a presentar acá, 8 sitios de estos tuvieron respuesta estadísticamente significativa. Podemos ver los primeros 5 en esta pantalla, entre los cuales tenemos, por ejemplo, en la localidad de Weisburg, en Santiago del Estero,
una respuesta que osciló entre 1.000 y 1.100 kilos por hectárea. En General Capdevila, el ensayo que les mostraba recién en los dos ambientes, Abra y Monte, una respuesta de 1.600 a 3.100 kilos en la parte de Abra y una respuesta de 1.200 a 2.100 kilos en la parte de Monte. A su vez, en una localidad que se llama Aerolito, en Santiago del Estero, tuvimos, en este caso trabajando con Sergio Peralta del CREA, tuvimos una respuesta de entre 500 y 900 kilos por hectárea, y en Otumpa, en campo de AGD, respuestas de 400 a 500 kilos. A su vez, en otro lote de Otumpa tuvimos respuestas de 500 a 800 kilos, y en Corzuela tuvimos una respuesta de 500 kilos por hectárea, y donde tuvimos la mayor respuesta de los ensayos que hemos trabajado en este primer análisis ha sido en Sachayo, con una respuesta de entre 1.900 y 4.300 kilos por hectárea. ¿Sí? Haciendo ahora un análisis para ver y tratar de entender cómo se explica el rendimiento en función de distintas variables, vemos primero, o tratamos de entender primero, cómo se explica o cómo podríamos explicar el rendimiento en función del nitrógeno aplicado vía fertilizante. Y vemos que en realidad el ajuste del modelo del nitrógeno de rendimiento en función de lo que se aplicó vía fertilizante es bajo. Conseguimos explicar apenas en torno a un 5% de todos los datos, ¿sí? Si incorporamos el suelo al nitrógeno del fertilizante, es decir, nitrógeno disponible, suelo más fertilizante, mejoramos un poquito ese ajuste, pasamos a un 6%. Esto teniendo en cuenta un único ajuste. Vamos a ver dentro de poco lo que ha sido si tenemos en cuenta el ajuste según distintos potenciales de rendimiento. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta, además del nitrógeno disponible, suelo más fertilizante, el nitrógeno que sería aportado por la mineralización, vemos que el ajuste es mucho mejor. En este caso conseguimos explicar, teniendo en cuenta este pool de datos, un 16% del rendimiento. Con lo cual estaríamos teniendo los primeros indicios de que a nivel regional sería importante considerar la mineralización del nitrógeno y no solamente el nitrógeno disponible a la siembra más fertilizante como para hacer una adecuada recomendación. A su vez, como les comentaba, también nos interesan distintas variables ambientales y distintas variables de manejo en cuanto a cómo influyen en los rendimientos, y podemos ver, por ejemplo, en este análisis, separando en antecesor estival soja o leguminosa, básicamente, y otros antecesores estivales, maíz y algodón en este caso, que estamos con el pool de datos que tenemos hasta ahora, y esto lo comento como muy preliminar, porque ustedes pueden ver que hay muchos más datos para soja de lo que hay para maíz y para algodón en este caso. Estamos en principio con un rendimiento superior para mismos valores de nitrógeno suelo más fertilizante cuando el antecesor fue soja. Y a su vez, como les comentaba recién, adelantándoles un poquito, si nosotros separamos, como por ejemplo se han separado en otros trabajos a nivel nacional, separamos en distintos potenciales de rendimiento al pool de datos, vemos que conseguimos tener mejores ajustes, con lo cual la línea va a ir en este sentido de separar según potenciales de rendimiento para buscar tener un mejor ajuste del rendimiento en función del nitrógeno disponible a la siembra, más fertilizante. ¿Sí? Entonces, estos son los avances que les podemos mostrar de lo que tuvimos hasta los datos del lunes pasado, trabajados muy intensivamente, y pasamos entonces a las consideraciones finales. Como consideraciones finales, en primer lugar, destacar que hemos tenido un 57% de ensayos cosechados con respuestas significativas de lo que tenemos hasta ahora de la presente campaña. Hemos trabajado muchísimo en la presente campaña para tratar de reducir nuestros coeficientes de variación en relación a la campaña anterior, y esto nos ha permitido reducir las diferencias mínimas significativas, ver más fácilmente lo que son las respuestas significativas estadísticamente, ¿sí? Por ejemplo, con Suyay, previo a lo que fue la cosecha, hicimos reuniones vía Zoom como para estandarizar y enfatizar sobre el protocolo que ya tienen los ensayistas, cuáles deberían ser las mejores condiciones para realizar
y los aspectos a tener en cuenta a cosecha como para buscar reducir los coeficientes de variación. Teniendo en cuenta también que nosotros, como les mencionaba anteriormente, estamos en una región en la cual hay de por sí una gran variabilidad de suelos. Entonces, si nosotros le podemos reducir la variabilidad del componente nuestro, del error que le podemos imprimir nosotros, y dejar únicamente la variabilidad del suelo, vamos a estar haciendo un mejor trabajo, vamos a estar consiguiendo mejores datos para poder ajustar mejores modelos. A su vez, separando por distintos potenciales de rendimiento, tenemos mejores ajustes de los modelos, como pudimos ver anteriormente, incorporando lo que es la mineralización sumamente importante, más aún en nuestra región, posiblemente por las elevadas temperaturas que tenemos, conseguimos ajustar mejores modelos, razón por la cual estamos yendo en esta línea de calibrar el NAN para nuestra región. Y por último, dejarles este comentario en el sentido de que continuando con esta red de ensayos vamos a conseguir tener un mayor número de N, vamos a conseguir tener una mayor variabilidad en nuestro pool de datos, lo cual nos va a permitir ajustar mejores modelos, modelos más robustos, ¿sí? Y el siguiente paso es ir hacia este tipo de ensayos en otros cultivos dentro de la red, así como continuar en la línea que comenzamos este año y que nos habíamos propuesto como uno de los objetivos el año pasado, que era de comenzar con ensayos de larga duración dentro de la red. Así que quisiera, antes de cerrar esta parte y recibir las preguntas de ustedes, quisiera agradecer a todas las personas que han participado de esta red de ensayos, ¿sí? Que han sido muchas y que seguramente algunas faltan en esta lista, pero tratamos con Sujay de poner a todos y de destacar también, como ustedes pueden ver allí, a los contratistas, porque realmente es sumamente importante para nosotros en este tipo de ensayo de macroparcelas contar con las distintas empresas que nos permitan trabajar con contratistas serios, con contratistas responsables en el sentido de que nos ayudan a levantar información de la mejor forma posible, cuando a ellos en realidad les significa un trabajo extra, les significa un trabajo en el cual para su bolsillo están perdiendo recursos, pero son conscientes de que nos están ayudando y han participado con los distintos ensayistas de la mejor manera. Así que un agradecimiento especial para ellos también. Y por último, un agradecimiento para las empresas que son las patrocinadoras de esta red, básicamente Yara Fertilizantes y AGD Servicios Tecnológicos, que bueno, como recién comentaban al principio de la presentación, ahora cambió de nombre, pero bueno, todavía no me adapté al nuevo nombre. Así que muchas gracias por permitir que esta red esté funcionando, por permitirnos generar las primeras informaciones de recomendaciones y de diagnóstico ajustadas a nivel local. Los dejo con estas fotos de la recorrida que hicimos en abril de este año por la red y estamos abiertos a las preguntas que tengan para hacernos. Muchas gracias. Buenísimo, Nico. Muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntitas, así que a hacer. Bueno, buenísimo. Cuando digas. Adelante. Sí, sí. Bueno, hay gran interés sobre lo que son las mediciones o algún comentario sobre lo que es la mineralización de nitrógeno. Sobre la mineralización de nitrógeno. Bueno, por suerte es una de las preguntas que preparé, así que les voy a mostrar un poco lo que estamos haciendo como uno de los aspectos que estamos relevando a nivel del proyecto de investigación que tenemos en la Universidad Nacional del Nordeste, que es justamente calibrar este coeficiente de NAN para la región. Trabajo que, dicho sea de paso, realmente es extremadamente arduo y que lo hacemos básicamente de la siguiente forma. En todos los ensayos nosotros tenemos, como ustedes pueden ver a su derecha, la medición de nitratos inicial, ¿sí? Hasta 60 centímetros. ¿Sí? Entonces partimos de que en todos los ensayos tenemos ese dato. Es un dato que surge del muestreo que se hace en todos los ensayos. Nosotros, a su vez, en este proyecto de investigación que tenemos en la facultad, estamos levantando la información complementaria, en parte,
para poder calibrar este valor de NaN. ¿En qué consiste? Consiste básicamente en ir en R6, ¿sí? Ir en madurez fisiológica y cosechar plantas enteras, ¿sí? Como les voy a mostrar algunas fotos enseguida, para tener el dato de nitrógeno absorbido por el cultivo. Y a su vez hacemos muestreo en R6, en suelo, también hasta 60 centímetros para tener el dato de nitrógeno residual. Entonces, como ustedes pueden ver en esa ecuación, el nitrógeno mineralizado, en definitiva, surge de sumar el nitrógeno total acumulado en el cultivo, es decir, el nitrógeno absorbido, más el nitrógeno residual en el suelo, ¿sí? Y restarle el nitrógeno inicial medido a la siembra. Esto nos permite tener entonces esa cantidad de nitrógeno mineralizado. Inclusive Suyai también ha tenido el gusto este año de hacer este tipo de muestreos como para tener una idea de lo laborioso que es. Pero realmente, como venimos enfatizando, es sumamente importante para tener el dato de mineralización para poder meterlo en nuestros modelos. Y simplemente les muestro acá algunas fotos de lo que ha sido en distintos campos en los cuales algunos hemos ido por parte de la facultad, por ejemplo AGD, donde tenemos los ensayos que hacemos estas y otras mediciones, inclusive para calibrar, por ejemplo, el monitoreo. Y campos en los cuales, por ejemplo, hemos ido acá con Nicolás Jansen, entre otros campos en los cuales fuimos en R6 y colectamos, fuimos con Carlos Simón, que está acá presente también, a levantar básicamente las plantas, 8 plantas equitativamente distribuidas, como ustedes pueden ver en esa foto del medio, y muestrear también el suelo, como ustedes pueden ver en la foto que está a la izquierda abajo, muestrar, por ejemplo, en ese caso, en los lotes de AGD, a lo largo de los 200 metros, cada 20 metros, vamos pinchando hasta 60 centímetros. Este es un trabajo que hacemos con tesistas que nos acompañan desde la facultad. Ellos están ahí en la foto del medio. Denis, los dos Denis, Fabián y Diego. Realmente mucho empeño puesto en levantar estos datos, por ejemplo con Sergio que está ahí también, en levantar estos datos y en posteriormente procesar estas muestras, porque acá ustedes imagínense que, por ejemplo, esas bolsas que ven ahí abajo de carbón, en realidad no tienen carbón, sino que están llenas de partes molidas de plantas, que posteriormente se secan, que de ahí se trituran, que de ahí se muelen para recién poder ser analizadas, y así es una secuencia de procesos que lleva un trabajo importante, ¿sí? Esto, perdón, me faltaba complementar. Acá nosotros tenemos el dato de nitrógeno mineralizado. Estos datos de nitrógeno mineralizado en cada uno de estos lotes los correlacionamos o hacemos la regresión de estos datos con los valores de NaN que tienen esos lotes y ahí podemos sacar, ahí terminamos sacando el coeficiente de NaN para la región. Bárbaro, Nico, porque esa era una de las siguientes preguntas, por ahí si lo querés redondear, pero específicamente es ¿cómo puedo hacer para hacer esta estimación de la mineralización y ajustarlo al plan de fertilización? Perfecto. La estimación de esta mineralización, básicamente lo fundamental acá para poder hacer este tipo de levantamiento es con base en dejar tratamientos testigos. Porque eso me faltó complementar, que es un punto fundamental, es que estos muestreos se hacen exclusivamente en los tratamientos testigos. Es decir, necesitamos dejar franjas de 0 nitrógeno para poder levantar esta información. También se puede hacer, no con este grado de precisión, pero también se puede hacer, por ejemplo, a partir de los valores de nitrógeno en grano de estos lotes, y a través del índice de cosecha de nitrógeno, nuevamente reconstruir el nitrógeno en planta y, por ejemplo, ajustarlo al NaN con base en esa información. Pero bueno, nosotros tenemos un proyecto de investigación en la facultad, en la Universidad Nacional del Nordeste, en la cual estamos buscando generar esta información lo más precisa posible porque tenemos temperaturas realmente muy altas. Aquellos que hayan trabajado en el NEA o que hayan visitado el NEA saben lo que son las temperaturas en verano allá, con lo cual la mineralización es extremadamente activa y queremos tenerla en cuenta en nuestros modelos y tenerla en cuenta bien estimada. Buenísimo, gracias Nico.
Hay otra pregunta sobre lo que es la forma, la logística en la aplicación del fertilizante, forma y momento. Bien. Bueno, la premisa principal es que tenemos que trabajar evitando la volatilización, ¿sí? Con lo cual, trabajamos, por ejemplo, con fertilizantes como el nitrodoble, que se aplicaron en algunos ensayos al voleo, en otros ensayos incorporado. Eso lo maneja cada ensayista en función de cuál es la práctica habitual que tiene de cómo aplicarlo. Y si se utilizan fertilizantes como por ejemplo urea, que les mencioné ahí en algunos ensayos, sí o sí incorporada. Lógicamente, en el ensayo que les mostré que se utilizó Solmix, chorreado. Pero eso es algo que está, digamos así, libre a que el ensayista lo aplique de la forma que tradicionalmente lo aplicaría, siempre y cuando esté cuidado el tema de evitar la volatilización. Cambiando un poquito hacia lo que es factor agua, si medimos agua y cómo consideramos las precipitaciones. Bien. Agua medimos, no lo mostré al dato, pero medimos agua en lo posible hasta 2 metros, ¿sí? Hay casos en los que está hasta 1 metro, hay casos en los que está hasta 2 metros, así que medimos agua y va a ser una de las variables ambientales que vamos a contemplar. Y precipitaciones, tomamos básicamente precipitaciones siembra más 125 días. Ese es el lapso en el cual tomamos las precipitaciones. Dentro de los datos que van completando los ensayistas hay una planilla que es con los registros de precipitaciones del campo, ¿sí? Y a partir de esos datos es que nosotros después levantamos los milímetros llovidos en ese ensayo. Bien. Otra sobre un caso particular de manejo, un maíz sobre un trigo que rindió 25 quintales. Hubo una diferencia de 30 quintales entre lotes con trigo y sin trigo. Y si consultan si se puede adjudicar toda esa variabilidad al N. Bueno, nosotros, digamos, uno de los ejemplos fue un maíz que rindió inclusive más que eso y tuvimos respuestas ahí en torno de 2.000 a 3.000 kilos. Puede ser, si se aplicó adecuadamente el nitrógeno, tranquilamente uno puede aspirar a, mismo en ambiente, como les mostraba recién, que arrancaron con 30 kilos de N. Si se aplica adecuadamente el nitrógeno, podemos tener perfectamente buenos rendimientos, por más que venga de trigo, perdón. A su vez, hay otros ensayos en los cuales 2 de ellos que tuvieron, por ejemplo, trigos de 1.000, 1.200 kilos, en los cuales, lógicamente, los valores de N inicial fueron mucho más altos, en torno de 60, 80 kilos de N a la siembra. Gracias. Sí, otra pregunta sobre las últimas curvas en donde relacionaste con el potencial de producción, si estuvieron viendo sumar el dato de NAN a lo que es nitrógeno de suelo más fertilizante, si hubo algún cambio en ese ajuste de las curvas. En realidad, eso, digamos, sí lo mostré un poco por separado porque todavía no tenemos los datos de NAN de este año, con lo cual no los exploramos más que hasta donde se los mostré recién. Pero es una posibilidad. De la misma manera tenemos pensado explorarlos en el sentido de utilizar rendimientos relativos y no únicamente los rendimientos obtenidos a campo. Son distintas, algunas de las distintas alternativas que estamos evaluando como para explorar estos datos, pero bueno, realmente son datos muy, muy recientes y lo que nosotros queríamos mostrarles era la mayor cantidad posible de datos de ensayos cosechados de la presente campaña, aunque no fuera en tanta profundidad. Quedan 2 preguntitas. Si hubo respuesta a la aplicación de los otros tratamientos con azufre y zinc. Bien, de los 4 ensayos que les comenté que en esta campaña tuvimos aplicación de el tratamiento con azufre y zinc, además de los 160 kilos de N, 2 de ellos tuvieron respuestas. Uno, el que tuvo mayor respuesta, tuvo una respuesta en torno del 3,6%. El otro tuvo una respuesta promedio baja en torno del 0,5%, que son coincidentemente aquellos que venían de trigo, ¿sí? Es decir, venían
y no de cualquier trigo, sino de un trigo realmente con un potencial muy importante, y no habían tenido la posibilidad de que esa materia orgánica mineralice una cantidad adecuada, podríamos decir, de azufre. Y ya la última, ¿cómo ves el panorama del fósforo en la región? Y bueno, el panorama del fósforo es todo un tema en la región, porque tradicionalmente se habla de la región chaqueña como una región en la cual una de las grandes bondades, podríamos decir, son valores muy altos de fósforo. Y cuando me refiero a valores muy altos de fósforo, lo tradicional era esperar en esta región valores, por ejemplo, de entre 60 y 100 partes por millón de fósforo, ¿sí? En lotes recién habilitados. Sin embargo, hoy por hoy estamos viendo todo tipo de realidades. Ustedes vieron, por ejemplo, el lote que tiene 2 años de agricultura, actualmente tiene, creo que 40 partes por millón de fósforo, que es una zona con suelos más arenosos, hacia donde se está corriendo hoy la frontera agrícola, ¿sí? También tenemos, como ustedes pueden ver ahí, un lote en Santiago del Estero, que uno esperaría mucho más fósforo en principio, y en realidad tiene 19 partes por millón, y inclusive en ese ensayo se probó arrancador. Y también tenemos situaciones en las cuales, por ejemplo, empresas como AGD, que están empezando a reponer fósforo, a construir valores de fósforo hasta aproximadamente 20 partes por millón de fósforo Bray en lotes con más años de agricultura, ¿sí? Inclusive, uno de los ensayos que hicimos el año pasado, en un sitio que se hizo en el este del Chaco, era un lote con 80 años de agricultura, que actualmente tiene aproximadamente 19 partes por millón de fósforo. Es decir, si bien el contexto general o lo que entendemos como lo más tradicional es que el fósforo no es un problema, en lo que es la región chaco-santiagueña, podríamos decir, existen lugares donde está empezando a haber valores más bajos de fósforo, en lugares en los que se está empezando a probar fertilización con fósforo. Y si nos vamos del otro lado del río Paraná, que también es parte de nuestra región NEA, muy importante, como es Corrientes, como es Misiones, ni hablar, tenemos una realidad tradicionalmente de valores bajos de fósforo, valores bajos de potasio, y ahí ya la nutrición es mucho más allá de pensar simplemente en nitrógeno. Bueno, Nico, una última, no te queremos dejar ir. Si consultan si la variabilidad en cuanto a las precipitaciones llevaría a que el ajuste por NAN sea más errático respecto a lo que es la región pampeana. Y con lo que tenemos, o sea, con lo que hemos procesado hasta ahora, no me animo a dar una respuesta a esa pregunta. Sí les puedo adelantar que en cuanto a variabilidad de valores de NAN, el año pasado tuvimos una variabilidad de valores de NAN en torno a de 20 a 60 partes por millón, pero no lo hemos relacionado ni con textura todavía, ni con precipitaciones como para tener ese tipo de respuesta. Ahora sí. Muchísimas gracias, Nico. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Espero que tengan muy buena jornada en los días venideros. Así que bueno, los despedimos. Muchas gracias.